Hola, me llamo Terelu Chamorro y esto es lo que me pasó. En mi casa después de eso, después de ese día, todo estuvo normal hasta que de pronto comenzaron las parálisis del sueño, que se fueron intensificando de sobremanera. Comenzaron simplemente como una parálisis normal, que no puedes abrir los ojos ni gritar ni nada. Y luego pasaron a ser mucho más complejas, como de depresión sobre mi cuerpo, o yo me acuerdo haber ido en varias oportunidades, siendo una veinteañera, al cuarto de mis papás, al cuarto de mi hermana, al cuarto de mi hermano, para dormir con ellos. Al principio, los primeros días que yo me iba al cuarto de ellos, la parálisis no me daba, pero si yo volvía a ir, era como si se burlara de mí este ente, como diciendo, ellos no te van a defender, igual puedo entrar a este cuarto, y me daba estando con ellos. Me acuerdo que incluso fui al cuarto de mis papás una noche, como te cuento, 20 años, y dormí en el medio de los dos. Y le pedí a mi mamá que, bueno, nada, me eché en el medio y mi mamá sola, porque ella también cree mucho en esto, puso su mano en mi ombligo. Yo entendí esta conexión, así que agarré la mano de mi papá y también me la puse acá. Y así, dormimos así, porque ellos sabían lo que me estaba pasando. Y yo me había acostumbrado tanto a eso, que yo me dormía o a las 7 de la noche para las 3 de la mañana estar habiendo dormido, porque al día siguiente tenía que ir a la universidad, o me dormía a las 4 de la mañana, según mis clases, porque todo me daba a las 3 de la mañana. A raíz de esto, en donde pasan otros eventos relacionados con esto, como bastante importantes, a raíz de esto yo hablo con mi papá y le digo, otra vez, necesito tu ayuda, quiero saber cómo puedo dejar de tener parálisis del sueño, porque me pasaban todos los días de Dios, o sea, de lunes a domingo a las 3 de la mañana, todos los días yo tenía parálisis del sueño, todos, ya me había acostumbrado, era parte de mi vida. Era como, mañana tengo clases a las 7 de la noche, entonces me duermo a las 7 de la mañana, entonces me duermo a las 7 de la noche, para que a las 3 ya me despierte y tome desayuno, haga mi vida, haga mi tarea, no sé qué, a las 7 de la mañana me voy a la universidad. O sea, literal, mi vida cambió. Y papá me dijo, voy a hablar con Alfa, que es un amigo mío, y yo sé cómo son los amigos de mi papá. De hecho, Alfa me cae muy bien, y Alfa, yo sabía que tenía como dones y cosas así, que era una persona muy de confianza y que era natural en él tenerlos. Entonces un día llegué a la universidad con mi mochila, entré a la casa y ahí estaba Alfa. Mi papá le había pedido que vaya porque Alfa no vive en Perú, es argentino, y había llegado a Lima, y mi papá lo sabía, por eso me dijo, voy a llamar a Alfa, y ese día lo llevó a la casa. Entonces yo entré a mi casa con mi mochila, en la universidad, no sé qué, y Alfa estaba sentado en la sala y me dijo, así que tú eres la brujita, creo que tengo que conversar contigo. Y yo miré a mi papá, y mi papá me dijo como que yo no le he dicho nada. O sea, como que le he dicho que tienes que hablar con él, pero nada más. Entonces yo estaba feliz de poder conversar con alguien que podía entender lo que me estaba pasando. Porque si bien mi papá me quería ayudar, no era que él tuviera las respuestas completas, ¿no? Entonces le dije, voy a regresar, voy a dejar mi mochila en mi cuarto y regreso y hablo contigo. Entonces fui con mi mochila a mi cuarto, y cuando entré en mi cuarto, habían 3 personas en mi cuarto. O sea, habían 2 mujeres y un hombre parados ahí, que yo no conocía, nunca había visto en mi vida, yo no sabía quiénes eran. Entonces entré, me invadió un poco la sensación de nervios y les pregunté, ¿qué hacen acá? Y los 3 me miraron, o sea, los 3 eran como súper puntiagudos, como rectos, como si fueran, no sé, raros. Y les pregunté y los 3 solo me miraron. Entonces yo dije, X, tengo que hablar con Alfa, no les voy a hacer caso, otro día hablamos. Cerré la puerta de mi cuarto, me fui a la sala y le comencé a contar a Alfa mi preocupación del momento, que era mi parálisis del sueño. Y le comencé a contar, a contar, a contar. Y bueno, finalmente, de todo lo que hablamos, él sacó una conclusión, porque yo le quería hablar sobre mi parálisis y que me la quite, pero le hablé de mucho, ¿no? Le hablé del cementerio, le hablé que me había pasado más o menos a raíz de eso. Conversamos mucho. Y él me dijo, bueno, lo que pasa es que tú eres mediúnica. Y yo dije, otra vez esa palabra. O sea, ahora que tengo tiempo sí te puedo preguntar qué significa. Y él me dijo, mediúnica es que eres medium.
sea, tú tienes la capacidad de poder entablar una relación de comunicación con las almas que quieran canalizar contigo y que tú comuniques lo que quieren decir. Y yo, o sea, ahí, por ejemplo, entendí efectivamente como lo que me había pasado en el cementerio, ¿no? O sea, yo fui al cementerio porque quería tener miedo y yo nunca había tenido miedo a este tipo de cosas o sentía que lo que pasaba en relación a las almas o a los espíritus era normal, obvio, porque nunca me habían afectado. O sea, de chica yo siempre lo había sentido. Por eso me costaba sentir miedo en el cementerio. Hasta que fue tan físico, tan presente, porque evidentemente nunca un alma había querido entrar en mi cuerpo hasta ese día. Y no sé qué hubiera pasado si yo me hubiera desmayado, ¿no? Fácil hubiera sido otra la historia. Pero mi alma, mi espíritu, quiso salvarme de eso y no abandonar mi cuerpo, tal vez. Solo compartirlo. Alfa me dijo, vamos a tu cuarto. Y yo le dije, ya, porque me dijo, vamos a tu cuarto. Alfa me dijo, vamos a tu cuarto para ver cuáles son los portales energéticos que tienes ahí. Y yo le dije, ya, perfecto. Bueno, cuando Alfa fue a mi cuarto, vio efectivamente elementos y me sugirió sacarlos porque para él eran como portales energéticos, ¿no? Y de hecho él me preguntó si a mí me gustaría desarrollar el don o eliminarlo de mi vida. Y yo le dije que quería desarrollarlo definitivamente porque para mí era por esta naturaleza de ayudar a personas que creo que tengo y que me siento, abrazo mucho el querer eso, el que me importe mucho la otra persona. Le dije que yo quería seguir ayudando porque la gente generalmente ayuda a personas que puede ver, que tienen un cuerpo físico, obvio, que te piden ayuda literalmente y te dicen ayúdame por favor, pero ¿quién ayuda a las personas que nadie ve? Que son almas, que necesitan igual ayuda, ¿no? Y le dije, por supuesto que quiero desarrollarlo. Y me dijo, bueno, tú tienes que tener guías, es como un curso esto, porque lo tienes, pero tienes que aprender a desarrollarlo. No juegues en tus parálisis del sueño, no pretendas irte si no sabes qué es lo que va a pasar después del pánico. Porque lo que pasa en la parálisis del sueño, o por lo que me pasaba a mí, era que de pronto no te puedes mover, pero a eso te comienza a embargar un miedo terrorífico que te paniquea tremendamente, que te hunde y que realmente sientes que te vas, o que te hunde. Yo sentía que me hundía. Entonces, mi espíritu me salvaba de eso y hacía que lo que me quería llevar o algo, no sé, lo que pueda haber pasado después de, no suceda. Y yo le dije, te prometo que no voy a hacer nada, no sé qué. Corte A, él se fue de mi casa, le agradecí, se llevó a estas 3 personas que estaban en mi cuarto, obviamente, pero esa noche me dio parálisis del sueño y decidí dejarme llevar, o sea, no hacerle caso, porque estaba tan emocionada de haber entendido todo. O sea, entendí, por ejemplo, lo que te decía, ¿por qué no tenía yo miedo en el cementerio? Si todos sentían cosas que les daba miedo, ¿por qué yo no? Y era porque yo siempre había sentido eso, para mí era normal. Estaba emocionada de saber que tenía un nombre, que podía comunicarme, que podía ser un canal. Entendí, por ejemplo, que esto también es hereditario. La abuela de mi papá, que se llama Emperatriz, no por nada, era medium. Y de hecho ella trabajaba con su don. Yo no pretendo, ni pretendía cuando escuché a Alfa, trabajar con mi don, ¿no? Pero ella era tarotista, ocultista, alquimista, como lo quieras llamar. Y eso también se hereda, o sea, aparte, la familia de ellos, de mi papá, tiene mucho de cosas que parecen como si hubiera sido, no quiero decir maldición, no lo creo, pero como si hubiera todo sido tan estructurado mágicamente, como que todos los hombres tienen 2 familias, de esas 2 familias tienen 3 hijos, de esos 3 hijos uno puede tener hijos, el otro no. O sea, como todo muy como si fuera un conjuro mágico. Entonces, era bravazo para mí, me encanta el tema,
porque lo escuchaba, porque lo veía en películas, pero ser parte de eso era mucho más chévere. De todo, de todo. Esa noche decidí desobedecer los tips en relación a la parálisis del sueño que me había dado Alfa. Así que no le hice caso y quise conocer desde mi propia perspectiva qué iba a pasar si yo me dejaba llevar. Entonces comenzó a suceder a las 3 de la mañana, como todas las noches, 3 de la mañana, siempre 3 de la mañana. 3 de la mañana comenzó a pasar y dejé de luchar, porque generalmente todas las noches yo luchaba para que no me lleve eso que estaba pasando. Así que el miedo se convirtió en pánico, de pánico a terror. De pronto llegué a una instancia en donde comencé a escuchar voces que me decían cosas como dile que, o dile a mi mamá que, ayúdame, muchas voces. Y me acuerdo que yo llegué en una instancia en donde todo esto se cayó y sentí que algo se echaba a mi lado. Y cuando yo volteé a ver a esa persona, era una cara roja, como lo que se acaba de apagar atrás, así de rojo, súper potente, en carne viva, y me acuerdo haber volteado y esa cara volteó conmigo, literal como así, tipo, y me dijo, ¿a qué estás jugando? Y comencé a rezar, porque era carne viva, era rojo encendido, eran ojos amarillos, o sea, literal era un demonio que me estaba preguntando, ¿a qué estás jugando? Y yo no quería jugar a nada, pero de repente sí tenía que haberle hecho caso a Alfa y no hacerlo yo sola, o sea, aprender. Porque aunque yo no haya querido jugar, probablemente estaba jugando con un don que no es un juego. O sea, todo puede ser un juego en esta vida física. Incluso hacer cosas malas, ¿no? O sea, tú estás decidiéndolo, pero no conoces en absoluto lo que vaya a pasar en un multiverso, en una dimensión que tú no conoces. Y eso me dijo. Entonces yo o sea, me puse muy nerviosa, o sea, sentí que había pasado límites que no tenía que pasar y comencé a rezar. Y definitivamente de que Dios existe, existe, y que es Dios de todo el universo, no solamente de nuestro planeta, así que no sé si tenga nuestra fisionomía, digamos, pero de que me salvó esa y todas las noches en donde yo le pude haber hablado, pasó y regresé. Y sí fue como algo que hizo que yo le tuviera respeto a lo que me estaba pasando. Y bueno, de pronto pasaron otros episodios que hicieron finalmente que cese la parálisis del sueño, ¿no? Pero de todo esto que te he contado, rescato lo que me dijo Alfie, lo que me explicó en relación a la mediunidad, que de pronto yo me enteré que tenía, que de pronto entendí por qué yo no experimentaba miedo y comencé a hacerlo bien, a escuchar, a recordar los pasos que él me había dado y a poder reconocer los mensajes que llegaban a mí. Y un día en la universidad, yo, como te contaba, estudié Ciencias de la Comunicación, entonces mis tareas eran grabar, editar, escribir, etc. Y hice un documental y tenía que entregarlo en el curso muy temprano, a las 9 de la mañana. Como buen peruano que deja todo para las últimas porque sus amigos no se pueden juntar, nos juntamos la noche anterior a la entrega del trabajo. Y habíamos diagramado lo que queríamos editar, pero teníamos que ver el video, hacerlo, así que nos juntamos más o menos a las 6 de la tarde y planeábamos quedarnos a dormir en la casa de mi amiga para poder irnos de frente a la universidad, entregar el trabajo, porque solo era la entrega, e irnos, ¿no? Entonces, claro, en las 6, 7 de la noche, la hora que llegamos a su casa, que todos sí estábamos libres, era un domingo, me acuerdo. Ella es la hija del dueño de una radio muy conocida acá, que es de rock, pero el papá estaba en la playa en ese entonces.
y la nana que vivía con ella y el papá, porque me parece que ella solo vivía con el papá y la nana, no estaba esa noche. Entonces ella estaba sola. Entonces éramos 4 jovencitos de 20 años solos editando un trabajo en una casa gigante. Entonces, por el Red Bull, el café, la gaseosa y todo, para mantenernos despiertos, a mí me dio ganas de ir al baño, evidentemente, como cualquiera. Y me acuerdo que cuando fui al baño sola, me pasó exactamente lo mismo que me pasó en el cementerio. No pude avanzar. Mi cuerpo simplemente decidió no avanzar, no caminar. Hasta se siente físico el vidrio que está adelante tuyo. Literal, entonces así es como un mimo, una cosa así, es como rarísimo. Y retrocedí y le dije, algo pasa en tu casa. Yo ya sé que algo pasa en tu casa. Y me dijo, no, tú cállate, estás loca, no me hables de eso, no te das cuenta que vivo sola, mi papá está en la playa, no va a venir todo el verano, la nana no está, no sé qué. Y yo, ya, tranqui. Ok, no te hablo más del tema. No fui al baño en ese momento, me quedé con ganas de ir y ya. Luego, evidentemente, me volvieron a dar ganas de ir al baño y le pedí a una amiga mía, que se llama Luciana, que vaya conmigo al baño en ese momento, porque ella también dijo, quiero ir al baño, fuimos las dos. Pude pasar la situación de las escaleras con ella, pero porque estaba con ella, porque me sentía segura, y Luciana me pareció una mujer, una chica muy fuerte, muy como, no pasa nada. Entramos al baño, y mientras ella, hicimos esta cosa de que mientras yo muy de mujeres, tipo, mientras yo me lavo las manos, hace la pila, y luego yo me hago la pila, te lavas las manos, ya. Entonces ella estaba como que, estábamos conversando, nos miramos por el espejo, porque ella se estaba lavando las manos, yo estaba primero haciendo pis. Y de pronto estábamos conversando, y yo le dije, es que no sé qué sentí, porque no sé qué, y se escuchó, mientras yo le contaba esto, como un sonido de una puerta que estaba al lado del water. Entonces las dos lo escuchamos, porque fue como un arañazo, como que se arañaba en la puerta. Y yo le dije, ¿escuchaste? Y me dijo, por supuesto que escuché. Y yo le dije, vino esta puerta. Y me dijo, también lo pensé. ¿La abrimos? Y yo le dije, no sé. O sea, algo se habrá caído. Cuando abrimos la puerta era la puerta donde habían toallas. No había nada en esa puerta. Estaban las toallas. Nada pudo haber hecho ese ruido. Lo dejamos pasar. Le dije, yo siento cosas acá, algo pasa. En fin, nos fuimos de nuevo a la sala a seguir editando. Pasan las horas. Te mentiría si te digo qué hora era cuando pasó, pero ya estábamos en el horario de hacer relevos. O sea, ya era como 2 se duermen mientras 2 editan y estábamos en eso. Probablemente eran las 3 o 4 de la mañana. Entonces, yo solo estaba con Claudia, que era la dueña de la casa. Y le dije, me voy al baño. Ya tenía que ir al baño, otra vez. Como te digo, estábamos a punta de café para no dormirnos. Voy sola, siento este pánico, pero digo, ya fui al baño una vez, puedo hacerlo otra vez, iré. Cruzo este umbral imaginario que no me deja pasar y sentí, es raro porque no se ve con tus ojos, o sea, no es que tú lo veas, no es que yo te diga, al lado tuyo en este momento hay una mujer, o sea, no lo veo, pero con estos ojos, pero es como que hay otro ojo que hace que lo puedas ver, porque no es tu imaginación tampoco, o sea, no es que tú te lo estés imaginando, es que aparece. Y vi un hombre de un garbo espectacular, era churrísimo, de unos 32 años más o menos, alto, con muy buen cuerpo, vestido de militar, con ojos maravillosos, muy desafiante, muy molesto, molesto al punto de que me odiaba que yo estuviera ahí. Me acuerdo que me metí al toque al baño y en el baño había una concha, esas que pones en el oído y suena el mar, y estaba como encima del water. Y hubo una conexión inmediata con esa concha. De pronto dije, tiene que ver con el mar. Tiene que ver con el mar, tiene que sacar esta concha de acá. Esta casa está teniendo todavía este ser que no quiere que estemos aquí. Todo se comenzó a ligar. Entonces bajé y le dije, Claudia, en verdad sí quiero hablar contigo. Y me dijo, otra vez con esta cosa que no sé qué. O sea, te cuenta, yo me muero de miedo, estoy sola. Le dije, pero es que Claudia, te tengo que decir lo que tienes que sacar de acá. Tienes que sacar las cosas de la concha, las cosas de mar, de la decoración de tu baño, no sé qué. Y me dijo, Tere, te voy a decir la verdad antes que continúes. Y yo le dije, ya.
Al costado del baño hay un cuarto, ¿no es cierto? Sí, es el cuarto principal, sí. Bueno, mi papá ni nadie duerme ahí, ese cuarto principal no se usa porque es un poco raro para nosotros. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, en ese cuarto se suicidó un marino, que era el dueño de esta casa. Por eso esta casa se puso en venta y el siguiente comprador fue mi papá. Entonces yo, en vez de tener miedo, en ese momento me puse demasiado feliz, porque era la primera vez de todas las veces que surgieron después de eso, ¿no? Estoy hablando hace como 15 años atrás. Fue la primera vez que yo pude entender lo que aparecía en mi mente, lo que yo veía, las señales, las cosas, todo congeniaba. Yo había visto a esta persona molesta que estuviéramos ahí, amarrada a la casa, porque era su casa. Efectivamente era un marino de 32 años, que se había puesto la pistola que tenía en la cabeza y se había matado en la cama. En esa cama, o sea, en ese cuarto. Fue para mí maravilloso. De que me hubiera gustado ayudarlo o algo, probablemente sí. Sin embargo, ya esas herramientas en ese momento de mi vida no las tenía. Pero me di cuenta de que lo que yo tenía era real, de que me siento honrada de tenerlo, agradecida de tenerlo, y que si está en mis manos poder ayudar no solamente a las personas que puedo ayudar terrenalmente, físicamente, voy a hacerlo con las que puedo espiritualmente, porque probablemente no muchos las escuchen. Y si tienen mensajes que dar, yo los voy a dar si es que ellos me lo permiten, ¿no? De que tengo que desarrollarlo mejor, probablemente sí, pero me gustaría, ¿no? O sea, es como una película, o sea, es como algo que sí me gusta tener y que sí lo voy a poner en manos suena muy romántico, pero de la humanidad que ya no es humano, no sé cómo decirlo, pero mi feeling es que si hay comunicación, se dé, ¿no? Se desarrolle. Eso es lo que me pasó.